Luego de pasar la historia del Antiguo Testamento, el llamado de Dios a la misión de Abraham, la interrupción de la Torre de Babel y sacarlos a ellos de allí para que el mensaje de Dios se pueda esparcir, llegamos ya ahora al Nuevo Testamento y vemos entonces a la iglesia primitiva cumpliendo la misión. Y para expandir estos conceptos me acompaña mi amigo y hermano, el pastor Gregorio Murillo. Bueno, gracias, Pastor José Carlos, por habernos invitado en esta semana y ya vamos hoy, ya estamos a la mitad, ¿verdad? Así es. La lección y seguiremos compartiendo con ustedes hasta el último momento de esta lección. Así es, pastor, mándale saludo a alguien de los que nos está viendo y hay personas que son muy activas de tu distrito. Vamos a saludar primero al pastor Michael Francoy. Eso es así. Ese hermano nuestro. Esos son hermanos nuestros. Le pido a los hermanos que lo busquen en Instagram, que él usa Instagram y Facebook. También queremos saludar a mis hermanos de mi distrito, el distrito Las Campanas, y con especialidad hoy a los hermanos de Boca Chica. Oh, sí, estás dando una conferencia evangelística. Estoy ahí con el pastor Regalado, Samuel Regalado. Estamos en una campaña, bueno, ya hoy sería el último día, así que a mis amigos les invitamos a pasar por allá a la iglesia, no me acuerdo el nombre, hermano. Creo que es Mi Hogar Celestial. Mi Hogar Celestial. A los gente hermanos buena. de Mi Hogar Celestial. Saludos a Víctor Pérez, a Cireisi, a Biensi y a Miriani, son mis amigas. Ah, bueno. Y a su madre también un saludo especial para esa familia tan hermosa, tan dedicada, tan misionera. Amén, también. Amén. Que trabaja bien para la gloria de Dios. Pastor, permíteme orar entonces para bendecir este estudio. Padre Celestial, gracias por tu palabra. La misma es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Hoy la abrimos con la intención de aprender un poco más y más acerca de la misión. Bendice el pastor Murillo, a la audiencia que nos escucha y abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, presenta una realidad que logró que la misión de Dios se pueda cumplir. ¿Puedes compartirnos este pasaje y tu impresión acerca de él, por favor? ¿Cómo no? ¿Verdad? Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mira, este es un texto maravilloso porque hay un desenlace en este momento. La iglesia en primera instancia, luego que muere Jesucristo, quedó la iglesia media alborotada, pero no se había desatado la persecución. Eso es así. Más adelante, cuando se establece ya bien la iglesia con los 11 apóstoles en Jerusalén, entonces aparece un personaje que decide exterminar al cristianismo, que aún no se llamaba cristianismo, pero la iglesia que había dejado Jesucristo. Y ese personaje es Saulo. Saulo, quien apedrea a Esteban o da el consentimiento al apedreamiento de Esteban, luego de no poder tocar a los apóstoles, fue detrás de los discípulos, de los seguidores del cristianismo. Y es allí, oye, lo que pudiera haber sido la medicina para erradicar al cristianismo es justamente el punto clave para esparcir el cristianismo en todo el mundo. Una persecución desata el verdadero cumplimiento de la misión de la iglesia primitiva. Mira, hasta ahora solamente se había concentrado la misión en Jerusalén. Los discípulos tenían y los apóstoles, tenían la idea inicial de que la misión de ellos era ahora convertir a los judíos al cristianismo. Y allí se concentraban. Dicho sea de paso, esto era muy importante para ellos porque la circuncisión todavía seguía siendo parte de su entorno y de su contexto para ellos entender la salvación. Y predicar a los gentiles implicaba que ellos se circuncidaran. Por eso Pablo, tú vas a verlo predicando mucho en contra de esa práctica anticristiana, antibíblica ahora en la nueva dispensación del Nuevo Testamento. Y entonces los apóstoles tenían el problema de no podemos ir afuera por ahora.
tenemos que concentrarnos en los circuncisos, en la circuncisión. Y aquí entonces nosotros nos encontramos con Pedro. Hasta el momento, Pedro, que era uno de las figuras más importantes de la iglesia primitiva, era reacio a llevar el evangelio a los gentiles. Incluso después de Pablo haber salido a predicar a otras personas, a Pedro se le conoce como el apóstol de los circuncisos. Pablo dice que a Pedro se le dio el predicar a los judíos y a él a los gentiles. Mira qué distinción se hace. Sin embargo, Dios estaba a punto de sacar a Pedro de su zona de confort para que vaya ahora a predicar a un lugar donde él no se imaginaba, para predicarle a alguien que él no se imaginaba que Dios lo iba a enviar a predicar. Si tú vas al libro de Hechos, capítulo 10, pastor, los versículos 9 al 15 y versículos 28 y 29, aquí Dios le da una visión a Pedro. Sí, claro. Y bueno, esa visión se ha tomado más para hablar de comida, sí, pero aquí está la misión en su más alta expresión, porque es Dios diciéndole de manera directa a alguien, ve y predícale a esa persona. ¿Qué podemos ver aquí nosotros? Justamente cuando nosotros leemos la historia de esa visión en la que Pedro tenía hambre, fue llevado a una azotea y de allí cae un velo donde se le presentan todo tipo de animales. Cuando dice todo tipo de animales, está presentando animales que se podían comer y que no se podían comer. Pero allí presenta especialmente animales que los judíos tenían dentro de una casilla de inmundos. Eso es así. Claro, no era por cosa de los judíos. Bíblicamente eran inmundos. Estaban establecidos en el libro de Levítico. La idea es que en ese momento que él está recibiendo una visión, hay otra persona que está recibiendo también otra visión, al mismo tiempo, otro llamado. Y termina la visión de Pedro y llegan personas a buscar a Pedro. Para que ustedes conozcan la historia, pueden leerlo en el capítulo 10. Bueno, todo el capítulo 10 pueden leerlo. Nosotros nos vamos a concentrar en qué fue lo que sucedió aquí. Dios no hace excepción de personas, es el mensaje final. Pedro utiliza una expresión diciéndole al Señor, yo no he comido nada inmundo. No le he predicado a ningún inmundo antes. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que ya yo limpié. Eso es así. O sea, ¿qué es lo que está pasando? En Jerusalén había el fundamento de la iglesia con los apóstoles. Por eso los apóstoles no se fueron de Jerusalén. Ellos estaban ahí velando para que la iglesia continuara. El centro de la iglesia era Jerusalén. Pero ellos no habían recibido la revelación de que ya el evangelio pasaba a todo el mundo. A todo el mundo. Y con esta experiencia que vivió Pedro, luego en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, encontramos que Pedro mismo habla de su experiencia con Cornelio. Eso es así. Entonces, es desde ese entonces, amigos queridos, escuche bien, que el evangelio pierde, bueno, no pierde, vamos a decir, se le quita el confort a la iglesia. El aspecto nacionalista. El nacionalismo de que el evangelio, bueno, nació en los judíos, nació con Jesucristo, los apóstoles eran todos judíos, pero vemos ahora que el evangelio pasa a todas las naciones y por eso ya la circuncisión no puede ser tomada como referencia del pueblo de Dios, porque la circuncisión era para el pueblo de Israel, pero ahora en la iglesia no se les pide la circuncisión. Eso es así. Bueno, yo creo entonces que podemos ver que los inicios de la evangelización en la iglesia primitiva estaban muy oscuros hasta que Dios empezó a sacarlos a ellos. Así es. Damos gracias al Señor, no solamente por Pablo, porque Pablo era un solo hombre, pero imagínate a todos los apóstoles ahora concentrados en cumplir la misión fuera de Jerusalén. Eso es lo que Dios quiere y eso fue lo que Dios logró en la iglesia primitiva con la persecución al principio y también con Pedro cuando se resistía, dicho sea de paso, se escondía a veces cuando llegaban judíos que él estaba compartiendo con con los incircuncisos para que ellos no lo criticaban porque Pedro tenía ese problema. Pablo dice que él lo confrontó como todo cristiano. Tú confrontas a tu hermano cuando entiendes que no está actuando bien y le dice, mira, no se debe actuar así porque somos humanos, ¿no? Y entonces allí Pedro cambió de parecer, Dios le dio un mensaje, toda la familia de Cornelio fue bautizada a través de la predicación de Pedro, una predicación contundente, una predicación bíblica, cristocéntrica del mensaje de la salvación a toda nación, tribu, lengua. Y Cornelio era un romano que hablaba latín. Pedro, allí la palabra de Dios dice que ellos hablaron en lengua luego de que fueron bautizados.
y el Espíritu Santo se derramó sobre esa familia también. Yo creo que Dios también, pastor, está dispuesto a utilizar a nuestros hermanos si ellos dejan que Dios les hable de manera especial a través de su palabra, para ellos cumplir la misión y salir de su zona a predicarle a otros. Me gustaría enlazar un poquito, Pastor José Carlos, la promesa de Dios a Abraham. Recuerden que Dios dijo, en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, lo que no habían entendido los apóstoles, la iglesia primitiva, esa zona de confort que era, ellos estaban en un solo pensamiento, el pensamiento nacionalista, el pensamiento judío, que el Mesías sería judío y que todo sería judío. Ese pensamiento lo tenían a ellos en su zona de confort, no salían de allí. Lo que hace Dios ahora, cuando llega el evangelio a todas las naciones, es recordarle justamente la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que a través de Abraham, que luego esa promesa se cumple, su mayor expresión de cumplimiento lo tiene en Jesucristo. Jesucristo ahora es la bendición para todas las naciones de la tierra. Si la iglesia no sale de ese pensamiento judío, ni a nosotros nos hubiera llegado el evangelio. Hermanos, yo creo que estamos bien instruidos acerca de este proceso de la iglesia primitiva y el cumplimiento de la misión saliendo de su zona de confort. Amén. Pastor, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bendiciones.